Don Jaime Pérez de Sevilla, le voy a preguntar ahora un caso que junta un poco dos facetas suyas, que es la faceta de analista y conocedor de leyes con la faceta de conocedor del mundo del crimen. Porque a veces el periodismo ha tenido una vinculación y ha establecido algunos dilemas sobre los que les voy a preguntar. Y voy a hablarle de un periodista que se llama don Alfredo Semprún. Este periodista, que ya falleció, cuyo hijo también es periodista, y si no me equivoco está en el periódico La Razón y la Crueldad, pues su padre, don Alfredo Semprún, le apodaban el periodista policía porque la policía le había condecorado. Tenía el cargo de policía honorario, que es una distinción que concede la policía, que por cierto creo que también tiene don Francisco Maruenda, que también es policía honorario. Creo, no estoy seguro. Comisario Maruenda, ¿qué tal? ¿Qué tal? No Paco, por favor, ahora que eres un agente del orden, por favor, hazme caso. Como el Rogelio se ha puesto tan nervioso con lo de comisario, debe ser algo muy importante, yo no lo sabía. Los rojos están como locos, vamos. Comisario Maruenda. Que nunca sabes si es bueno o malo, porque lógicamente estoy convencido que a él le hacía mucha ilusión a don Alfredo Semprún, pero si en el caso del señor Maruenda le puede salir mal por decir, oye, te ha condecorado la policía de la tapa del señor Fernández Díaz, a saber qué favores le hiciste, en el caso del señor Semprún hablamos de la época del régimen anterior, que es la época en la que a él le condecoraron por policía honorario. Bueno, ya en democracia y en la transición o mejor dicho, ya en democracia, en la predemocracia, en ese espacio de tiempo que hay entre las primeras elecciones y la muerte del dictador, se produce la matanza de Atocha, que es un episodio muy terrible donde dos terroristas de ideología fascista pues entran en un despacho de abogados comunistas y abren fuego asesinando a 6 de ellos a sangre fría. Creo que en ese despacho estaba doña Manuela Carmena, también doña Cristina Almeida, aunque no estaban ese día. Ese crimen lo metieron 2 terroristas que fueron detenidos. También fue detenido el que fue, digamos, el instigador. Tenía que ver con una movida sindical entre mafiosos del sindicato vertical. Y hubo un tercer chico, que es el que se quedó en la puerta, que se llamaba Lerdo de Tejada, que es el que se quedó esperando mientras otros mataban. Todos fueron detenidos. Y en el tiempo en el que dura el proceso hasta que llega el juicio, ese señor, Lerdo de Tejada, pide un permiso porque quiere asistir a una boda. Y dice, no queremos que usted no se vaya a fugar, tal. Y dice, no, yo me juro por mi honor que no me voy a fugar. Y se fugó, evidentemente. Qué sorpresa, sí. Que dicen algunos, es que uno se fugó. No, mire usted, a un señor que le pedían 1.500 años de prisión, porque a los asesinos de Atocha, que yo iba acusándole, les pedían 1.500 años de cárcel. Y el juez Gómez Chaparro le dio un permiso para ir a la boda de su hermano. Claro, el Lerdo de Tejada, que era el que fue, pues era el hijo de la secretaria de Blas Piñar, que entonces seguro que fueron a decirle por el honor, déjale ir a la boda para que no tenga que estar en la cárcel. Y lo que hizo él, pues el derecho legítimo de todo preso, aunque sea un criminal como era aquel, pues es intentar escaparse. Y es lo que hizo, se fugó. No, le abrieron la puerta con alfombra roja para que se fuera a divertir a una boda a Toledo una persona que tenía 5 asesinatos consumados y 4 tentativas gravísimas contra la vida de unas personas. Aquí viene lo raro. En esa fuga, se fuga de España y pasa por Perpiñán. Y en Perpiñán se encuentra, entre comillas, con el periodista en ese momento de la revista Blanco y Negro, que era una revista que se entraba junto a ABC, y le hace una entrevista. Y se publica la entrevista con la foto de don Alfredo Semprún con el señor Lerdo de Tejada. Creo que es la primera vez que se publica una entrevista de este tipo. Si ya son polémicas las entrevistas a los asesinos, en este caso una entrevista a un asesino prófugo, o para ser estrictos, con un acusado de asesinato, porque él estaba imputado como coautor, aunque físicamente no hubiera disparado, estaba en el comando que estaban los 3, yo entré y además tenía una pistola, lo que pasa es que no la usó, entraron otros, él dice, no, yo no, el artista, yo ni tenía balas, era una pistola sin balas, tal, bueno, pues, en fin. Lo que contaba en esa entrevista es, yo no sabía dónde me llevaban, me dijeron, tú ven aquí y tal, yo pensaba que iríamos a pegar una paliza a alguien, lo cual ya de por sí sospecho que es delito, eso de entrar en despachos de abogados a pegar palizas a abogados. Y se vio por sorpresa de que sus compañeros se dieron a tiros y por eso él quería escapar y como entendía que su juicio no iba a ser justo, se escapó. Por cierto, nunca, que yo sepa, fue detenido. Esta persona desapareció de la faz de la tierra. No te pregunto por el señor Lerdo de Tejada, donde es evidente la captura que nos parecerá a todos de él, sino por don Alfredo Semprún. Está la parte de
si nos creemos que fue casual el encuentro, hubo mucha gente que no lo creyó. Él dijo, yo estaba haciendo un reportaje y me lo encontré. Pues según dice Semprún, le reconoció él. Dice, me acercó un chico y dice, eso es Alfredo Semprún. Y yo pensé que a lo mejor era un etarra y tenía miedo porque estaba amenazado de muerte, pero como vi que iba bien peinado, dije, debe ser un tipo de derechas. Digo, porque viene aseado, ya me dijo quién era y le entrevisté. Que eso provocó inevitables burlas. Dirá, bueno, ya vemos que para Alfredo Semprún la gente de izquierdas es gente guarra que no se asea y que si un etarra quiere asesinarle, no tiene más que peinarse un poco y afeitarse y se puede acercar sin ningún problema a él. Pero al margen de las burlas, te pregunto un poco sobre el debate ético de esa entrevista. Él puede decir, oye, ¿me va usted a negar que no tiene interés una entrevista para preguntarle cómo fue? Porque la entrevista no era para preguntarle su vida, era preguntarle cómo fue ese día. Que es lo que cuenta según su versión. Me cogieron, me llevaron, con lo cual es verdad que daba una narración de la matanza de Atocha, cosa que nunca hicieron los asesinos, los otros, de uno de ellos contando cómo fue, aunque era para exonerarse, para decir, yo no sabía dónde me llevaban, me cogieron, vente, tal, vamos aquí a palear esto rojo, tal. ¿Qué impresión te produce? Bueno, para empezar, no me creo que el encuentro fuese casual. Y además, dentro de esa, creo, burda mentira, resulta que es Lerdo Tejada el que se acerca al periodista, a un señor que supuestamente ha huido de España para que no le imputen o no le juzguen por un delito. Nadie se lo puede creer. Pero bueno, dejando a un lado eso, la verdad es que me has hecho una pregunta muy interesante. Es cierto que la entrevista tenía un interés periodístico bestial, ¿no? Pero, vamos a ver, yo no entro no voy a entrar a valorar si moralmente está bien o no entrevistar a una persona que se ha marchado, que ha huido de España por la supuesta comisión de un delito, porque, bueno, moralmente, no, ese señor está haciendo su trabajo, es un periodista que además tiene que comer y lo único que está haciendo es hacer un tipo de preguntas a una persona que es conocida en España enfocándose sobre el hecho por el que se le conoce. Yo creo que ahí, sinceramente, en lo que es el ámbito periodístico no se le puede poner ninguna tacha a lo que hizo. Pero me voy al ámbito legal. Yo ignoro si supongo que en aquella época también sería así. Actualmente, en nuestro sistema judicial, si tú tienes el conocimiento de la comisión de un delito, estás obligado a colaborar y aportar datos los máximos posibles para que ese delito se resuelva. Y puede ser conocimiento sobre dónde se cometió, cómo se cometió, cuándo o por quién. Entonces, lo que yo pienso es, este señor, aparte de la entrevista muy bien hecha y con todo su derecho del mundo como periodista que era ejerciendo su profesión, debería haber avisado a las autoridades españolas de, oiga, que es que Lerdo de Tejada estaba, he hablado con él hace 10 minutos, está aquí. Claro, él fue llamado a declarar, pero cuando esta publicó la entrevista. O sea, no acabó, adiós, policía. No, cuando sale publicada la revista en blanco y negro le llaman a declarar, pero no hubo ningún tipo de juicio por encubrimiento. Claro, pero ya se sabía el motivo por el que se había escapado, quiero decir. Sí, de hecho ha pasado un año desde la matanza. Entonces, claro, ahí es donde entramos ya en el ámbito legal. Si en aquella época, pues eso, todo ciudadano estaba obligado, como ahora, a poner eso en conocimiento. Otra cosa es que a lo mejor digan no, pero es que claro, me has dicho que estaba en Francia. Sí, en Perpiñán. Estaba en Perpiñán. Al estar en otro país, ahí ya no entra en juego la jurisdicción española. Aún no estamos en la Unión Europea, por cierto, estamos en el año 79. Entonces, lo ignoro. Pero, por ejemplo, a día de hoy, está claro, considero que en tu caso, por ejemplo, si te encuentras a un tipo que está siendo buscado por la justicia por la comisión de un delito, te puedes hacer la entrevista acerca de... Pero vamos, desde luego, enseguida deberías llamar a las autoridades y decir, acabo de ver a este tipo aquí. Hace poco ha habido un caso muy parecido, con un crimen igualmente deleznable, aunque a otra escala, que es el Joyas. ¿Hay alguna condición para hacer esta entrevista? ¿Él sitúa ese monte donde la hacéis como el lugar donde se quiere encontrar contigo? Sí, a vernos en un sitio donde él está escondido o cerca de donde está escondido. Que él está condenado por pegar a su mujer, que yo sepa sigue a día de hoy prófugo, pero le entrevistó El Mundo. Sí. Que
que le preguntaron a los del Mundo, oye, ¿se ha llamado a la policía o algo? Y dijo, no parece que sea una prioridad para ellos en este momento. Nuevamente la atención que la policía no se haya puesto en contacto con alguien que ha visto a un prófugo de la justicia. No sé si a lo mejor en el momento en el que estamos grabando esto ya la han pillado, ahí se me ha escapado, pero que me llamó la atención cuando vi la entrevista en El Mundo, que dije, anda, mira, hubo otro más llamativo que fue don Jesús Quintero, el loco de la colina, que entrevista a uno de los juzgados, que no llegó a ser condenado, por el asesinato del Marqués de Urquijo. El fiscal le acusa de coautor en el doble crimen. Y esta acusación de doble asesinato se basa únicamente en las creencias, convicciones personales del señor. Que también huyó de España y le pilla en un país latinoamericano y tal. Y que yo sepa, pues nunca se lo dijo a la policía. No sé si es que a un país que no tenía tratado de extradición, pero que yo sepa, Quintero nunca dijo dónde había sido. O sea, se ha sabido después. Claro. Fue en Argentina o fue en tal. Pero digo, no, mis fuentes, yo lo he encontrado. La policía no, pero yo sí. Pero él yo creo que sí dijo, Quintero, le he encontrado. No dijo, estaba yo de vacaciones y me dijo un día, ¡hombre, Quintero! No, ¿cómo? Que es lo que sí decía el señor Semprún. Porque no sé, ignoro, ¿no tenéis vosotros deontológicamente algún tipo de artículo que os exima de esa obligación? No, ¿verdad? Como periodista. De hecho, vamos a ver, en el Código Penal no existe, pero en el Código Periodístico existe, pero no es sagrado, cada cual lo aplica si quiere, pero está muy mal visto dar tus fuentes. Se entiende que si las das, entonces claro, si tú dices, es que era mi fuente, o mi fuente no es él, pero es el que me llevó a él. El policía, un policía chivato que me ha dicho, oye, mira, si estás aquí a tal hora te vas a encontrar con Lerdo de Tejada. Si estás aquí a tal hora te vas a encontrar con tal, que es lo que muchas veces puede ser. Que hay como un policía chivato que te da cosas, pero claro, tú no tienes nunca que decir quién ha sido, porque entonces quedas fuera de la profesión. Me refiero, si estamos hablando en el caso de un prófugo de la justicia, ¿sí debéis decirlo o tampoco? Legalmente sí, pero periodísticamente estaría seguramente mal visto. Lo cual es llamativo. Hay un caso muy famoso que es el de la entrevista a Roldán. Roldán no era una persona buscada por asesinato, sino por corrupción. Y cuando está escondido y nadie sabe dónde está, que está en Francia escondido, pero nadie sabe dónde está el prófugo, estará en Birmania, está en Filipinas, concede una entrevista al Mundo, que la hacen don Antonio Rubio y don Manuel Cerdán, que últimamente son muy noticias, a la que ya se ha sabido que eran los destinatarios habituales de las filtraciones del comisario Villarejo, que precisamente es en esa etapa en la que contacta con ellos, y le entrevistan. Y claro, el ministro de Justicia e Interior, el señor Belloc, les ofreció hasta dinero. Mira, os doy tantos si me decís dónde está Roldán para que le podamos detener. Ellos dijeron, no. Entonces, cosas porque si lo hacían, pues perdían la fuente, el Villarejo de turno que tuvieran. Digo, si decimos, sabemos dónde está, ¿verdad? Y no lo dijeron. Pero que es un debate bastante ético-moral y que, por ejemplo, es en lo que siempre se han parado a los del desaparecido diario Egin y a ellos no siempre les funcionó para justificar sus entrevistas a ETA. O sea, ETA siempre publicaba entrevistas. Bueno, hubo una vez que publicó una entrevista a ETA Pedro J. Ramírez. Lo que pasa es que Pedro J. Ramírez ha evolucionado mucho. Pero cuando Pedro J. Ramírez estaba más como antipolicía, porque estaba con el de director de Diario 16 y era, digamos, un periódico más cercano a Izquierda Unida, y luego se volvió más pepero, pero en esa época consigue una entrevista a la cúpula de ETA. Y la entrevista, y sale entrevista firmada por don Pedro J. Ramírez a la cúpula de ETA, una entrevista en la que los etarras justifican que se puedan poner bombas y matar a mujeres y niños porque esto es una guerra y es el Estado el que la ha provocado, tal, y eso está publicado. Y a mí una cosa que me llama la atención es doña Iñaki Gabilondo, que dijo que le daba envidia no poder haber hecho esa entrevista, como haber entrevistado a la cúpula de ETA como hizo Pedro J. Ramírez, y que él daría toda su carrera por entrevistar al señor Bin Laden. Yo me hubiera querido entrevistar al jefe de ETA. Cuando en el año no sé qué año era, Pedro J. Ramírez entrevistó a un jefe de ETA, se organizó un gran follón, eso no se debe hacer, no se debe hacer. Yo no entendía nada, ya como que no se debe hacer. Sí, bueno, no sé, yo no le he entrevistado porque no he podido, porque si hubiera podido lo hubiera entrevistado enseguida, ¿no? Y me llamó la atención porque al mismo Iñaki Gabilondo le escuché yo después, cuando pasó lo de la manada, diciendo que por favor que nadie se atreviera a entrevistar a esos de la manada, porque lo que dijeran sería veneno tóxico para nuestra sociedad. La mercancía argumental que estos hombres venden es veneno puro, porque presentan como normal lo que no es normal en absoluto. El pensamiento que no se puede en modo alguno airear poniéndole un gran altavoz, porque sería como distribuir droga dura a gran escala delante de nuestros ojos. A unos bárbaros que representan justamente lo que esta sociedad está intentando con gran esfuerzo erradicar.
dejando al margen que no sé qué interés periodístico puede tener entrevistar a La Manada, como periodista yo no es consigo un perfil interesante, pero dices, vamos a ver, ¿te parece que no es tóxico lo que vaya a decir los de La Manada, que si hubieran salido no hubieran causado más que arcadas? Y en cambio no te parece tóxico lo que pueda decir un miembro de ETA o Bin Laden, que tienen toda una parroquia de seguidores y difundir. Yo ahí no entendí la escala de prioridades de don Iñaki Gabilondo. No, la verdad es que es doble rasero, pero por ejemplo, yo me voy a uno de los casos yo creo que más conocidos de nuestra historia. Imagínate cuando la Guardia Civil estaba buscando al Lute. Imagínate que tú vives en esa época y te lo encuentras casualmente. Ya no hablamos de fuentes. Esto sí que es realidad, que un día estás visitando un pueblo y te encuentras al Lute. Le reconoces y decides hacerle una entrevista de si él considera si es culpable o no de la muerte de aquella niña que se puso para protegerse de los disparos, fue por robar gallinas, creo recordar, etcétera, etcétera. Y tú publicas la noticia. Yo sinceramente pienso, hay que ver este periodista que ha tenido al Lute ahí, le hace una entrevista, pero no avisa a la Guardia Civil diciendo, oye, que está en este pueblo el hombre ahora mismo más buscado de toda España.